Centroamérica, una de las regiones más golpeadas por los poderes exteriores, poniéndolas en divisiones para que nunca se formaran en una sola nación. Le hicieron creer que divididos eran más poderosos, y al contrario, eso nos hizo débiles. Sufridos en problemas internos todo este tiempo ha sido la historia de Centroamérica, desde su independencia hasta el momento. Tratando de mejorar la sociopolítica interna de Centroamérica, no se logró nunca. Aquí nos lleva este tiempo del mayor de las fuerzas oscuras que llevó a la decadencia y al asesinato de este personaje, Arnulfo Romero. Y todo esto nos lleva al mayor Dawson, un político con mentalidad de asesino que conllevó al exterminio del siguiente personaje. Dicen que el que no recuerda el pasado vuelve a cometer el mismo error. Hay que recordar la historia para no tropezar y caer en el mismo charco. Este era el mayor Dawson, al frente de la ultraderecha en esa misma época. Los problemas sociopolíticos internos, especialmente del pulgarcito de América, el país El Salvador, estaba pasando por una situación caótica. Los políticos al frente se envolvían en una batalla interna, llevando al país de El Salvador a una guerra civil. Arnulfo Romero. El presidente de El Salvador en esa época le manda un mensaje a Arnulfo Romero, el cardenal de El Salvador, y decirle por cadena nacional que el cardenal estaba metiéndose en actividades subversivas y terroristas contra el país de El Salvador. ¿Era Arnulfo Romero cardenal activista político? Eso vamos a decidirlo individualmente, si él estaba inmiscuido, metido en esos problemas sociopolíticos. Que tiene a su alcance, como es la radiodifusora SAX y el periódico Orientación, a pesar de que la Constitución Política de la República prohíbe de que miembros del clero puedan lanzar mensajes políticos, pues se está haciendo a través de esta radiodifusora, donde prácticamente se está acusando permanentemente. Se está haciendo uso de un derecho de libertad de expresión, a pesar de que se menciona mucho que en nuestro país no hay la libertad de expresión adecuada. Yo quisiera preguntar, ¿en qué país del mundo se puede permitir que se estén expresando en la forma que acá lo hacen en El Salvador? Se observa entre quienes acompañan al arzobispo Romero en sus misas dominicales, quienes se reúnen en templos donde acuden la clase
clase oligarca. Se nota claramente su estilo de vida diferente, y muchos de ellos, por esa falta de cercanía con la realidad del pueblo, se han formado una imagen negativa de su obispo. Para unos es el causante de todos los males, como un monstruo de maldad. Para otros, gracias a Dios, para el pueblo sencillo sobre todo, soy el pastor. Estamos a las puertas, en la antesala de la lucha armada. Los secuestros y asesinatos van aumentando quienes están en el poder. En El Salvador, el contraste es abismal entre quienes tienen mucho y quienes tienen nada. Monseñor Romero palpó con sus manos esta realidad, que es la de las mayorías. Se nota la cercanía, confianza y amor cuando se unen pueblo y pastor. Lo principal de este día fue visitar a la Chacra, una región sumamente pobre donde trabajan las hermanas de la Asunción. Entré en casitas donde el temporal está cayendo. ¿Por qué el cardenal Arnulfo Romero requería de los medios de comunicación cuando él iba a visitar las zonas pobres? ¿Estaba buscando notoriedad en frente a las gobernaciones del momento? ¿Qué es en verdad lo que buscaba? ¿Era activista político? Otra vez la pregunta. ¿O qué es lo que buscaba? ¿Buscaba que llegaran otros al poder? ¿A los que conocemos como los comunistas? Vamos a seguir viendo. Banco al que se ha arrimado un tequito del alma. Los periodistas iban sumamente impresionados de esta situación de miseria y de proliferación humana. Había muchos niños que salían de todas partes. Que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. Que no debía de haber hombres de primera clase y hombres de segunda clase. Y me da tristeza de que a mucha de esta gente no se le da oportunidad de promoverse, de desarrollarse, no encuentran ni siquiera la suficiente. Como parte de los ciudadanos, yo puedo pensar que las palabras que dicen son acertadas y podríamos decir que podía apoyarlo también en eso. Podríamos apoyarlo en lo que está diciendo, porque está en lo correcto. Pero una cosa es estar correcto y estar buscando la fama. Él buscaba la fama. ¿Qué más buscaba? Vamos a continuar. Nos llevan un poco de esperanza, lejos pues de sembrar odios y resentimientos. La iglesia quiere aquí fomentar más bien el sentido humano, fraterno, y dar un poco de consuelo. Enseñar a tu madrina. ¿De quién es la madrina? De la otra pequeña. ¿Dónde está? ¿Cuál es la madrina? Y la cámara lo sigue enfocando como el principal actor, tratando de llamar la atención hacia los dirigentes del país en la época, buscando la fama. Podía haber hecho muchas de esas cosas, obras buenas, sin hacer demasiado ruido, para mantener la paz. ¿O qué es lo que buscaba? Estaba invocando a que todos se fueran a la revuelta. Era un activista político. La decisión es de cada uno. Todo lo que decía Monseñor Romero era una poesía en vida. Todos sabemos que todos los poemas son lindos, pero ¿qué tanto podemos llevarlos a la realidad y que ese poema se vuelva cierto?
Carlos Humberto Romero, llega a ocupar el puesto presidencial. Ambos, arzobispo y presidente, con distintas visiones de la realidad. 12 de marzo de 1980. Escuadrones de la muerte asesinan al padre Rutilio Grande y compañeros. Este caso tiene una connotación especial, pues el jesuita Rutilio Grande era un buen amigo de Monseñor Romero. La mente derramada de este querido hermano, el padre Rutilio, junto con sus dos amigos campesinos, Nelson Rutilio y Manuel, signifique un riego tan fecundo que siga dando frutos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Después, 5 sacerdotes más fueron asesinados por fuerzas relacionadas con la derecha. Los asesinatos de sacerdotes y laicos están a la orden del día. La connotación de decir que mueren 5 sacerdotes es grande, pero se nos olvida de todos los civiles que habían caído en la batalla por luchar por sus libertades en este país de El Salvador. De ellos, ¿quién se acuerda? Nadie dice nada de todos los caídos en esa lucha sin opciones y sin llegar a nada. Ha habido más bien una evolución de acuerdo con las circunstancias. Y las cámaras siempre detrás de él. A todos lados donde iba, llevaba su camarógrafo para que le tomara sus dichos. Esta era la época más difícil, según dice la historia. Pero lo cierto que en el país de El Salvador siempre ha sido difícil. Salvador escuchó el clamor de su pueblo y como Moisés asumió la enorme tarea de llevarlo a una verdadera liberación que no puede ser otra más que la que nos da Jesucristo. Denunciando las situaciones de pecado, el arzobispo se enfrenta al gobierno, políticos y cuerpos de seguridad, lo que le acarrea estar en la lista de los futuros asesinados. Eficaz, digo en teoría porque en la práctica encontramos que los hechos no corresponden a las promesas de una apertura democrática. El hecho es que mientras se está hablando de apertura democrática, se está reprimiendo al pueblo. En este mismo momento hay en El Salvador zonas y hay hechos de los cuerpos de seguridad y de otras acciones de gobierno que prácticamente son una negación a la apertura democrática. Palabras. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. Pocos días. Pido al Espíritu Santo que me haga caminar por los caminos de la verdad y que nunca me deje llevar ni por los halagos ni por los temores de ofender a nadie. El de 1900. Nacional de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos.
Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Monseñor Romero, como activista político, avivando las llamas para ir en contra de lo antidemocrático. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Arnulfo Romero fue asesinado mientras oficiaba una misa en el Hospital La Divina Providencia de San Salvador. 9 años después, en 1989, la Iglesia Católica Salvadoreña inició la recopilación de sus escritos, homilías y diarios. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tema de política. Estaba proclamado beato como el mártir de la Iglesia Universal. La celebración tendrá lugar en El Salvador y será presidida por el cardenal Ángelo Amato. Romero desde el cielo se ha... Fue santificado por el Papa, por toda la lucha que ofreció, por los débiles. El que vieron a la izquierda en la celebración de su canonización, un malvado presidente que representaba las fuerzas comunistas, ladrón, ahora perseguido, que está escondido en algún lugar, perseguido por la ley actual que quiere que vaya a declarar y que pague por sus malvadidades que hizo, sus robos que hizo. Presidentes izquierdistas que de aquí se empieza a denotar por qué lucharon, por qué murió Arnulfo Romero. Él buscaba la mejora en la sociedad y vamos a ver si su muerte valió la pena. ¿A qué nos llevó después? Que une hoy a todo el pueblo de El Salvador, a quel pueblo por el cual él dio su propia vida. Ninguno, ni en el pasado ni hoy, está excluido de su protección, de su benedicción, de su ayuda. ¿Cómo no reconocer que el Arnulfo Romero, el cardenal, hablaba de luchar contra las muertes de los pobres y la mejora de las sociedades decaídas. Este que ven en pantalla era uno de esos supuestamente que representaban al pueblo. Comunista, ladrón, asesino, que todavía está en fuga y que no ha pagado su condena. Aquí lo ven sonriendo. Llegaron al poder haciéndose poderosos y millonarios con robos, desfalcando al Estado sin importarles la pobreza y la sociedad débil.
Ahora, ¿por qué luchaba Monseñor Romero? ¿Era un activista político? Seguiremos. 1996. Maldito el hombre que ordena matar a los pobres. Dios es un Dios de vida y no de la muerte. Dios es un Dios de vida y no de la muerte. Maldito el hombre que niega al obrero sus derechos. Romero, que lo señalaban de ser manipulado por los jesuitas. Querido hermano, el padre Rutilio, que fue al... Yo creo que Monseñor Romero Dagoberto Gutiérrez, que en paz descanse. Otra de las mentes artífices de los tiempos comunistas que se integró a la sociedad sin ningún, podríamos decir, condena. Estuvo al frente del Partido Comunista o del Momento Comunista Guerrilleros. Era la mente de ese mundo. Se integra a la sociedad, parte de las firmas de acuerdos de paz en su momento, y habla aquí del libro del señor Arnulfo Romero, una parte de ese libro. Que dice el diálogo, cristianismo y marxismo. Dijo Monseñor Romero. También es interesante la noticia de que en Roma, el próximo octubre, va a haber un diálogo entre filósofos cristianos y marxistas. Para aquellos que se espantan del marxismo tan fácilmente, no por motivos cristianos, sino por intereses egoístas, porque jamás habíamos visto tanto celo anticomunista como cuando ven en peligro sus intereses egoístas. Pero sí, puede haber un diálogo, no para claudicar en los principios de la fe, sino para comprender qué se entiende hoy por comunismo, por marxismo. Y muchas veces, quienes se espantan más de los grandes males del comunismo, no se quieren fijar en los grandes males del capitalismo que está sacrificando a nuestro pueblo. Esta es la homilía del 2 de marzo de 1980. 2 de marzo de 1980. Estamos hablando del mes y del año en que Monseñor Romero fue asesinado. Ahora pasamos a esto. ¿De qué sirvieron esas muertes? ¿De qué sirvió la muerte de Monseñor Romero? ¿De qué sirvió la lucha si la sociedad siguió hundida? ¿De qué sirvió derramar lo más vital para liberarnos o liberarse? He aquí Colindres, asociándose después de los acuerdos de paz con estos personajes. Ahora, ¿es esto por lo que Arnulfo Romero luchó y murió? Esta era su lucha, esta era la paz que buscaba. ¡Qué desgracia! Aquí vemos a Colindres lavándole los pies, allá saben, a estos malvados, con ese que está atrás de él de esa de barbita, viéndolo que hiciera su trabajo. El Colindres, otro cura envuelto en todas estas situaciones. Por esto fue la lucha. ¿De qué sirvió? Como dije antes, hay que recordar la historia, el pasado, para no volver a repetirlo.
y se volvió a repetir. Este personaje, Colindres Cardenal, buscaba su fama y su fortuna. Como siempre, todos los que son élites buscan su fortuna, envueltos en criminología, con criminales. Esto es de pagarlo con cárcel. Y vamos a ver qué sigue. Aquí posando en la foto y hablando bonito para todos. Una sonrisa de malévolo. Por esto fue la lucha, por esto fue el sufrimiento, repetir la historia, caer en lo mismo y no salir de nada. Colindres y todos los que se encuentran con él son los artífices de estas pláticas con los malvados. El representante del mal, vestido de religioso, y en esta foto se encuentran otros artífices de ese diálogo de paz, le decían todos los que estuvieron envueltos en esa época. Y miren nada más todos los inocentes que se encontraban envueltos en eso. Buscaban lo mejor para la sociedad salvadoreña. ¿En serio? ¿Eso es lo que buscaban? ¿O plantar la semilla de la dictadura y mantenerse en el poder para siempre? Eso era lo que buscaban. No tener elecciones democráticas, ser como los otros países comunistas. Este es otro presidente envuelto en todo eso, que lo buscaban. Se escapó. Aquí está el partido favorito que derramó el dolor y la destrucción en la sociedad salvadoreña. Y aquí llegaron. Por esto luchaba Arnulfo Romero, para que estos terminarán haciendo estos tratados con estos personajes que ven en cámara. Les dejo unas tomas para recordar la historia y no volverla a repetir. Si Arnulfo Romero viera estas fotos, creo que se moriría otra vez. Se moriría, si es posible, varias veces. No fue eso por lo que luchaba. No era eso lo que buscaba. Que estaban envueltos hasta los países internacionales en esta tregua. Cuando llegaron a la tregua, entregaron supuestamente todos estos tipos de armas que eran obsoletas. Según dicen los datos, eran consideradas obsoletas porque ya no servían. Aquí está envuelto la ONU, derechos internacionales presentes para la gran tregua, la gran paz, haciendo trato con el diablo mismo. ¿Ustedes no creían que se hacía trato con el diablo? Pues aquí está, la OEA, Organización de Estados Americanos. Aquí está el señor de Estados Unidos pulsando el arma, los artífices de esa tregua. En serio, supuestamente estos son los pensantes, pero los pensantes para su beneficio. Como dije antes, implantarse en el poder interminablemente y para siempre. El poder plantado. Qué lástima a todos aquellos que entregaron su vida por esto. Mírenlo, buscaba ser emperador del mal, Colindres. Pero no todos salieron libres. Estos que ven en foto, algunos de ellos están pagando condena.
Aquí están bien amarraditos, porque Bukele los puso quietecitos. ¿Es Bukele dictadura? ¿O esto buscaban una dictadura para su conveniencia? Aquí están prisioneros. Mientras que el cura Colindres goza de libertad, solo fue a declarar y nunca le dieron pena. Libre como un pajarillo. Colindres, que siempre vio lo económico y la fama, nunca le importó la sociedad salvadoreña. En la realidad, este es el Dios de ellos, la plata. ¿De qué valió el sacrificio? Todo el derramamiento y el sufrimiento. ¿Es eso lo que quería Monseñor Romero?